El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla. En su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un momento nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso, de esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuarta jornada
de la 33ª semana de estudios vicentinos, que lleva como título La respuesta de Jesucristo y San Vicente al sufrimiento humano. Soy el Padre Tito y desde aquí, desde Lima, les mando un saludo muy grande a nombre de toda mi congregación de Padres Vicentinos en el Perú, a nuestros hermanos que nos están siguiendo desde nuestras plataformas virtuales, especialmente aquellos que se conectan desde más lejos, ¿no? Nos han mandado saludos de estos días, diferentes ramas de la familia vicentina, laicas, grupos consagrados, ¿no? Ayer recibimos un saludo especial de la provincia, de las Hijas de la Caridad de México y otras ramas de la familia vicentina. Esta noche saludamos de manera especial a la familia franciscana de aquí del Perú, que también hoy nos está siguiendo porque precisamente en este cuarto día nos acompaña para darnos la reflexión el padre Alejandro Vice, que intentará responder a la pregunta: ¿qué nos aporta la esperanza cristiana al sufrimiento? Padre Alejandro, es un gusto tenerlo con nosotros hoy. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias por la invitación a todos ustedes en esta semana vicentina y muy pronto ya la semana franciscana, que también comienza en septiembre. Así que estamos de celebración en celebración, pero dentro de un marco en el cual tenemos que, a pesar de todo, ¿no?, creer en la esperanza. Entonces, muchas gracias por este momento para compartir con ustedes y con todos aquellos que nos están viendo. No, gracias a usted por su disponibilidad y su cariño. Saludo también al padre Domingo, que esta noche nos ha estado acompañando desde la Casa Provincial en Miraflores. Padre Domingo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Pues realmente es un festín lo que estamos viviendo. Los expositores nos están enriqueciendo la mente y el corazón. Y realmente es una gracia de Dios el estar en esta semana vicentina. Muy bien, buenas noches, padre. Padre Pedro, como todas las noches, bienvenido. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias y muchos saludos también a todos los que se conectan en estos días para participar en este encuentro de formación vicentina y de espiritualidad. Un saludo para todos y el agradecimiento por su participación. Bien, buenas noches, padre. Padre Chuno, ¿cómo estás viviendo esta semana vicentina desde allí, desde tu casa de Miraflores? Tu micrófono. Hola Tito, buenas noches familia vicentina. Feliz de estar ya otra vez con todos ustedes y deseoso de escuchar al padre Alejandro. Bienvenidos. Bien, pues así estamos todos. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Tito. Buenas noches a todas las personas que se conectan. Buenas noches, Padre Alejandro. Y contento y feliz porque también ya estamos dando culmen a esta semana de estudios vicentinos. Muy bien. Por último, Vero, ¿cómo te va por allá en la selva? Hoy día con mucho calor y también bastante contento de haber tenido durante toda esta semana las reflexiones y hoy cerrar con broche de oro. Muy bien, pues. Les invito a todos, hermanos, a unirse a nosotros a esta oración inicial. Jorge. Oración inicial. San Juan Gabriel Perwá nos invita esta noche a tener los sentimientos de Cristo. Juntos, desde nuestros hogares, hagamos nuestras las palabras de ese insigne misionero que supo entregar su vida y dar testimonio de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh mi Salvador divino, por tu omnipotencia, por tu misericordia infinitas, haz que yo pueda cambiar y transformarme en ti, que mis manos sean tus manos, y mi lengua sea tu lengua, que mi cuerpo y mis sentidos no sean sino para tu gloria, pero ante todo, transforma mi alma y todas sus potencias. Que mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad sean como tu memoria, tu inteligencia, tu voluntad,
que mis actos y mis sentimientos sean como los tuyos, y que así como el Padre dijo de ti, yo te he engendrado hoy, lo pueda decir también de mí y aún añadir, eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Por eso, unidos a los sentimientos de Cristo, nos unimos a nuestros hermanos los más pobres, por las intenciones de cada uno de los hermanos a quienes servimos a través de nuestras obras en nuestras comunidades. Por sus intenciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jorge, por ponernos en presencia de Dios. Permítanme presentar ahora a nuestro invitado, el que nos va a ayudar a responder esta pregunta del aporte de la esperanza cristiana al sufrimiento. Está con nosotros Fray Alejandro Vice León. Pertenece a la Orden de Frailes Menores. Él nació en Lima, específicamente en el RIMAC, es sacerdote franciscano y actual ministro, así le llaman ellos, superior, sería el superior provincial de la provincia misionera de San Francisco Solano en el Perú. Realizó sus estudios en el Instituto de Estudios Teológicos Juan XXIII, es bachiller en teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, licenciado en arqueología y exégesis bíblica por el Instituto Biblicum Franciscano de Jerusalén. Es doctor en teología bíblica por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Ha sido profesor de Sagrada Escritura en diferentes centros de formación y seminarios, específicamente en los seminarios de Ica y de Trujillo, además de un sinfín de artículos de reflexión escritos y diversas intervenciones en medios televisivos y radiales. También conduce un programa de formación bíblica llamado Un Santiamén a través de la plataforma de YouTube. Actualmente es profesor del área de Sagrada Escritura en el Instituto Juan XXIII y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Padre Alejandro, nuevamente bienvenido, le escuchamos. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en esta noche especial para todos nosotros, debido a que celebrar a un santo de la Iglesia como es San Vicente es celebrar la santidad de Dios, que es 3 veces santo. Evidentemente, cuando me invitan a hablar sobre el tema, que en varios ambientes cristianos o no cristianos también se habla del tema del sufrimiento y cómo afectar, porque la coyuntura ha vuelto a revelar nuestra fragilidad. Todo lo que podamos decir en esta noche sencillamente es un balbuceo que podamos hacer sobre el misterio de Dios. Cuando hablamos sobre el tema del sufrimiento, hablamos evidentemente del tema de Dios y el mal, que es algo que ha sido abordado continuamente desde el punto de vista de la teología. Quisiera partir diciendo que la muerte es la expresión suprema del mal. Lo que estamos experimentando, ¿no? El tema de la muerte es la expresión suprema del mal. Francisco, en su canto a las criaturas, hay una expresión bellísima de la literatura de la época italiana, de oro, ¿no? Entonces, habla de esta hermana muerte. Evidentemente, lo es la muerte, y claro, porque la muerte no es solamente, intrínsecamente, no solamente es el final de la vida, sino que la muerte es una amenaza permanente de todo vivir. Decía San Agustín que apenas nacido el hombre ya está bastante viejo para morir. Martin Buber, cuando hablaba del tema de la situación de Dios
en los últimos tiempos de la cultura moderna, hablaba justamente de la crisis de Dios, que describió como el eclipse de Dios. Se ha hecho, pues, evidentemente, hasta, digamos, el año pasado, un gran silencio sobre el tema de Dios. Ni siquiera de su muerte se habla, decía Manuel Freijó en su libro Avatares sobre la creencia de Dios. Y citaba a Karl Rahner cuando Karl Rahner decía que lo de Nietzsche sencillamente era una pastoral feliz frente a lo que después la cultura moderna había ignorado por completo el tema de Dios. Hoy en día no se habla de Dios, pero sí se habla de mucho de la religión. Y muestra que la fe en Dios decae, pero crece el interés por las numerosas religiones, ¿no? Hablaba, por ejemplo, Regis Debray, decía que, digamos, hace unos 10 años, del retorno de Dios o la venganza de Dios, cuando sus sepultureros, como Nietzsche, habían levantado el acta de la muerte de Dios, ¿no? Pero sin embargo había vuelto, tal vez no el tema de Dios, sino el tema de las religiones. Al parecer la religión puede sobrevivir a Dios, tendría más, digamos, un futuro. El poeta alemán Tini decía que Dios ha muerto y por tanto viva la religión. Problemático a partir de lo que vamos a hablar sobre este tema el día de hoy, del sufrimiento y Dios o la esperanza cristiana. Problemático también es el término del mal. ¿Qué entendemos por el mal? Antes o después, todos los hombres sufrimos. Y es posible que todos también causemos mal, o seamos portadores o causantes del mal. Algunos piensan que el mal nos enseñó a pensar. Algunos antropólogos dicen eso. Y pocas veces se vuelven los seres humanos tan intensamente sobre sí mismos como lo vemos ahora cuando experimentamos el sufrimiento o cuando contemplamos el sufrimiento de nuestros semejantes. ¿Cómo nos movilizamos todos? ¿Cómo nos hacemos solidarios? ¿Cómo se nos desgarra el corazón cuando vemos a tantos cadáveres y tanta muerte alrededor? Tanta inseguridad y tanta fragilidad. Pero cuando hablamos del mal, no se habla del mal, muchas veces se habla de los males. La concatenación entre Dios y el mal es bien paradójica. El mal es la gran objeción que podríamos decir a la existencia de Dios. Incompatible, por ejemplo, la existencia de un Dios bueno y omnipotente con la soberanía del mal, con lo que se llama el excesivo mal en el mundo. La impotencia ante el mal nos lleva a una futura sanación de la creación. Y con esto voy a terminar al final haré una reflexión muy interesante desde el punto de vista bíblico. Al final debe haber una futura sanación de todo el tema del sufrimiento en el mundo, de tanta injusticia y de tanto dolor. Y es lo que plantea el cristianismo. Si Dios existe, ¿por qué el mal? Parece imposible que exista Dios viendo tanto sufrimiento. Pero claro, sería terrible a la vista de tanto mal que si no existiera. Necesitamos Dios para que repare, más allá de la muerte, los males que ante Él no pudo o no quiso evitar. El mal viene definido muchas veces ya en la patrología como aquello que daña, aquello que perjudica. El daño físico y el daño moral, por ejemplo, fue siempre compañero de viaje de nosotros, del mundo, de la historia humana. Siempre ha sido un compañero de viaje. Fíjate, es interesante que Romano Guardini, el gran teólogo Romano Guardini, decía al final de sus vidas que cuando esté delante de la presencia de Dios sí le iba a tener varias preguntas. Le iba a decir, ¿por qué, Dios mío, tantos terribles rodeos para llegar a la salvación? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué la culpa, Dios mío?
Pero toda la historia del cristianismo es una prolongada meditación sobre el mal, una generosa actuación también contra el mal, una batalla contra el mal. Y con excesiva frecuencia, una también desgraciada colaboración con la expansión del mal. El cristianismo, hay algo interesante, el cristianismo no puede evitar de mirar el mal. El cristianismo no puede mirar a otro lado. El cristianismo tiene que enfrentar el mal sí o sí, por una sencilla razón. Porque claro, el cristianismo no es como otras religiones. No es como, por ejemplo, como el hinduismo. El hinduismo tiene a un Shiva, de donde procede el mal, y tiene un Vishnu, de donde procede el bien, ¿no? El cristianismo no. Todo sale de un mismo sitio. Todo tiene un mismo origen. No hay un doble origen. Dios es el Señor de toda la realidad. Nada de lo que sucede se escapa de la jurisdicción de Dios. No podemos cargar a los hombres el mal, pues los hombres también proceden de Dios, pues son su imagen y semejanza. El cristianismo, al creer en un único Dios personal, viene a decir que hay alguien a quien preguntarle por el doloroso misterio del mal. Tenemos a alguien a quien preguntar, ¿no? Y entonces, claro, al defender el señorío de Dios sobre toda la realidad, el cristianismo indirectamente convierte a Dios en responsable último y misterioso de todo lo que ocurre, incluso del sufrimiento y del dolor. Las religiones que no son, que no son monoteístas y las que no son teístas, ¿no? El mal se contempla en estas religiones como parte de la realidad. Y entonces, claro, se han reconciliado con el tema del mal, con lo inevitable, con ese mal que está ahí como parte de su reflexión. Levinas decía que no hay nada en una gran espiritualidad que esté absolutamente ausente de otra gran espiritualidad. El cristianismo no es insensible ante el sufrimiento. Pablo, por ejemplo, San Pablo recuerda, ¿quién sufre que yo también no sufra? Dice en sus cartas, ¿no? Y Orígenes, cuando hablaba del tema, ya tenía un problema Orígenes, por ejemplo, con el tema de la condenación, ¿no? Con el tema de la condenación. Él decía que no fracasa, dice, toda la creación. No sería un fracaso de toda la creación si una criatura no se perdiera. No sería un fracaso de la creación entera si una sola criatura se malograra definitivamente. Interesante, ¿no? Pero hay un malograrse, podríamos decir, tomando las palabras de Orígenes, que es un malograrse histórico, ¿no? Y ese malograrse histórico, ese mal histórico, tiene que ver con las víctimas de la historia, con todos aquellos que han sido pisoteados en sus derechos, con todas las muertes sin sentido, que es lo que estamos experimentando, ¿no? Entonces, claro, hay dos caminos: la salvación escatológica, el pensar en un final donde Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos, ¿no? O la maldición histórica, ¿no? Entonces, quiero citar también a otro teólogo aquí, Wolfgang Pannenberg, donde habla que el problema de la teodicea, ¿no? De la reflexión sobre Dios, del tema de Dios como creador, solo adquiere un significado central cuando se tambalea la fe cristiana. Interesante, ¿no? O sea, no está hablando tanto de la fe existencial, del creyente. Está hablando de la teología en cuanto a reflexión sistemática. Se tambalea esa teología, ¿no? Cuando se enfrenta al tema del mal. Ante el misterio del mal, entonces surge el tema de una escatología. Y claro, ahí es donde más o menos el cristianismo va a apuntar, ¿no? A un tema futuro de reparación, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola de Lucas, no? Mira, hijo, que tú en tu vida has tenido bienes y este pobre hombre solamente ha tenido en su vida males. La teología afronta el mal
de manera teórica y el creyente lo afronta de manera existencial. En la Biblia, por ejemplo, encontramos los Salmos, el libro de Job, al cual voy a referirme, ¿no?, que está muy citado en estos tiempos para las reflexiones bíblicas, para las semanas bíblicas. El libro de Lamentaciones y otros pasajes, en ellos se asoma el peligro del mal. Sin dejar, podremos decir, de que la Biblia es un documento de fe, ¿no? Son textos que piden una explicación a Dios por el tema del mal, ¿no? Los hombres religiosos desean comprender, y eso aparece ya en la Biblia, ¿no? En la Biblia, Job es alguien que se mantiene en que Dios es bueno, pero desea comprender, desea comprender. En el Nuevo Testamento, el grito final de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, legitimó para siempre el desgarro de la teodicea. El mal es parte de nuestra reflexión sobre Dios. El mal estuvo presente en la vida de Jesús constantemente. Keller, por ejemplo, cuando habla el tema de los evangelios, ¿cómo define los evangelios? Dice que los evangelios son relatos de la pasión ampliados. Claro, lo primero que se escribe en los evangelios son los relatos de la pasión. Entonces, los relatos de la pasión han sido ampliados, es decir, se ha reflexionado, ¿no?, de atrás para adelante, ¿no?, de atrás adelante. Y toda la reflexión es a partir de la pasión. Entonces, la historia de los primeros años del cristianismo fue también una prolongación de la pasión. Recordemos los mártires, recordemos, por ejemplo, las persecuciones al cristianismo y el rechazo del cristianismo, de que varios libros del Nuevo Testamento nos hablan, y también los escritos de los padres de la iglesia. Pues una característica del cristianismo es la paciencia, ¿no? El mal entonces se convierte a Dios en objetable. Se puede preguntar a Dios. Y claro, ¿cuál es la responsabilidad de todos los que estudian teología? De todos los que se dedican a hablar de Dios. Juan Bautista Metz, que es un teólogo muy interesante, dice lo siguiente: la labor del teólogo es contemplar el escenario de la historia con los ojos de las víctimas. Esa es la labor del teólogo. La labor del teólogo es defender de oficio, ¿no? Los que han sido nombrados de oficio teólogos tienen que hacer favor a los muertos, a los caídos de la historia. A ellos corresponde extender la democracia hacia atrás, hacia aquellos que ya no pueden hablar. Entonces es interesante porque, como digo, esa es la perspectiva también latinoamericana que ha tomado la teología, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cuando inicié en el ISET, el primer libro que compré fue el libro de John Sobrino, Jesús Liberador, ¿no? Interesante cuando él hablaba justamente de la pasión y la cruz del Señor. Y conocemos siempre que la cruz resume justamente a todos los rechazados de la historia y asume también el sufrimiento del mundo. ¿Qué es el mal? Acá quiero citar a otro autor muy interesante que es Ernest Bloch. Bloch tiene, por ejemplo, un libro que se llama, ¿no?, el tema justamente dedicado al tema de la esperanza, Y claro, él decía que él quisiera que después de la muerte esa diferencia que hay entre él y su perro se conservara. Porque claro, o sea, yo sé, ¿no?, que bueno, yo quiero mucho a mi perro, pero mi perro no ha escrito el Principio de Esperanza, los 3 volúmenes del Principio de Esperanza. Quisiera que eso se prolongara después de la muerte. Pero es interesante porque Ernest Bloch escribe el Principio de Esperanza y él habla del mal metafísico. El mal metafísico, los problemas de los que no se puede culpar a nadie. Hay cosas que no se pueden culpar a nadie. Por ejemplo, el nacer aquí y ahora, el nacer así y no de otra forma. ¿A quién se puede echar la culpa o responsabilidad de eso? No. El por qué y el para qué de todo lo que existe son preguntas que siempre van a permanecer en nosotros. El tema de hacia dónde vamos
el hacia dónde de la realidad, también pertenece a nuestra naturaleza. Y otra cosa, citar el Antiguo Testamento. Hay en el Antiguo Testamento una parte interesante donde se narra la muerte de los hijos de Aarón, que está en el libro de Levítico 10:3. Es interesante porque viene un fuego divino y mata a los hijos de Aarón fulminantemente, ¿no? Y la reacción del padre de Aarón es en una frase muy escueta. Aarón no dijo nada, se quedó en silencio. El silencio sobrecogedor de Aarón es lo que Nicolás de Cusa, por ejemplo, dice: hay cosas que yo no comprendo, pero que me inclino y las acepto. Cuando hablamos del mal, existen pues en el cristianismo dos tradiciones sobre el tema del mal, para abordar el mal. ¿Cómo se entiende el mal o el sufrimiento en el cristianismo? Existen dos tradiciones. La primera tradición es la tradición paulina. Esa tradición paulina recoge la tradición o el relato del Génesis. ¿No? El relato del Génesis, todos conocemos el tema del relato mítico del pecado original, que es una explicación sobre por qué existe el mal, por qué la muerte, por qué un hermano mata a su otro hermano, por qué la venganza, por qué la envidia. Cosa que también Israel quiso responder, que no permanece ajeno. Y claro, esto lo continúa San Agustín, ¿no? San Agustín continúa esto posteriormente, y después está la tradición sinóptica. Ojo que la tradición sinóptica recoge algo también muy importante en el Antiguo Testamento, en la tradición judía, que evidentemente no siempre a los buenos o a los justos les va bien. Y no siempre a los malos o a los necios les va mal. ¿Por qué? Porque encontramos el libro de Job, ¿no? Entonces hay un punto culminante que es el libro de Job, donde existe el mal sin pecado, donde existe el mal que arrastra al inocente, donde existe el mal que destruye a los seres queridos, a los que uno más ama. Entonces, todos los que hemos visto de cerca la muerte, por ejemplo, madre, padre, hijos, etc., conocemos esa pregunta: ¿y por qué? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que afrontar ahora en la pastoral, porque todas las misas que nos piden de manera virtual, todas son de hace 3 meses, de hace 2 meses, de hace una semana, de hace unos días. Entonces, ¿qué tenemos que decir ante eso? En la tradición sinóptica está el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Bien, con respecto a la primera manera de afrontar el mal en el cristianismo, se habla del mal que se merece, ¿no? Tienes que pagar. Por comer el árbol prohibido, tienes que perder el paraíso. La segunda, en la tradición sinóptica, es distinta. Es la sensibilidad que uno tiene por la gente que experimenta el sufrimiento inmerecidamente, ¿no? Por ejemplo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y por el camino fue asaltado y lo dejaron medio muerto. ¿Qué hizo ese hombre? No. Entonces, claro, esa es la perspectiva de Jesús de Nazaret. Pero andando mejor sobre este asunto, la perspectiva paulina y agustiniana ha puesto el acento en la culpa, en el mal moral. En cambio, la perspectiva sinóptica, evangélica, ha puesto el acento en las víctimas, en el mal físico. Por eso encontramos a Jesús constantemente rodeado del tema de los enfermos. La primera ha puesto el acento en el mal ligado a la conciencia, el mal cometido. La segunda ha puesto énfasis en el mal que nos sobreviene porque no tiene sentido, en el mal que no tiene explicación, en el mal que se sufre, que se padece. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, este mal que se sufre, que se experimenta, está reflejado el mal como desgracia en el Éxodo.
Dios mira la aflicción de su pueblo. Dios saca a todos, no solamente a los israelitas que son justos y los que no lo son, saca a todos de Egipto. El libro de Job, que voy a meterme un ratito al libro de Job, es aquel que corrige la llamada teología de la retribución. Como te has portado bien, entonces todo te irá bien. Y esa también visión simplista de la teología de la remuneración. Te voy a pagar, ¿no?, conforme has trabajado. Y en el Evangelio no sucede así, pues todos reciben la misma moneda y está el asunto, ¿no? Cómo se quejan, ¿no? Entonces, claro, aquí quiero hablar sobre el libro de Job. El libro de Job es muy interesante. El libro de Job es un libro que prácticamente, como todos sabemos, va contra el fariseísmo, ¿no?, contra la teología farisea. No podemos entender, sin embargo, las preguntas de Job sin atravesar la pobreza de nuestras respuestas. Eso es una cosa fuerte. Nunca vamos a poder entender a Job si cuando hacemos teología tenemos ya la respuesta. No, toda respuesta es débil ante el sufrimiento, toda respuesta es débil. Toda respuesta es muy pobre ante el sufrimiento de Job. Y entonces, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la fe se convierte en una ideología? Cuando la fe se convierte en una ideología, no es capaz de callarse ante el sufrimiento humano. Tiene que hablar y hablar y hablar, como si pudiera ser sencillo y fácil responder ante la gente que muere sin sentido. Creo que es fácil estar de parte de Job. Eso es más fácil, ¿no? O evidenciar que la realidad no responde a una lógica retributiva, ¿no? Por ejemplo, si vemos la postura de los amigos de Job, es una postura muy frágil. Algo has tenido que hacer para que te vaya de esta manera. Y eso lo hemos venido mencionando siempre en el tema pastoral, ¿no? Hasta ahora también. Tenemos el caso de que, ¿no?, mira tú en YouTube una serie de explicaciones, desde la religiosa que sale a decirnos, a desconfiar de la vacuna, de todos los medicamentos, desde el sacerdote que comienza a interpretar los caballos del Apocalipsis o las plagas del Apocalipsis con lo que le ha pasado a la gente. Los amigos de Job, ¿no? Entonces, claro, debemos aprender a callarnos y escuchar más el dolor de la gente. Necesitamos una fe que sepa dar razón de la alegría y de los dolores de la gente real. El resto es una falsa consolación. Las respuestas oficiales no bastan. No bastan para responder a las preguntas más difíciles. Las preguntas más difíciles de los justos, sobre todo. Te puede decir, bueno, pues se lo llevó porque era. Pero ¿y aquel que muere? ¿No? Yo me acuerdo muy, ahora que hemos estado compartiendo un poquito del tema de mi estancia en Ica, ¿no?, en la parroquia de San Francisco de Asís en Ica, cuando estuve. Recuerdo un buen amigo que claro, pues tenía a su hijo 20 años y regresando a la playa, caminando, se metió a un buzón de estos, ¿no?, a un silo, murió. Y entonces el hombre renegó de Dios y habló contra Dios y dijo un montón de cosas y pasó un año. Y estando con un verano con su esposa, en una piscina se ahogó su hijo de 12 años. Y entonces me dijo, Alejandro, yo ahí me callé. Y entonces, yo creo que la nueva primavera de la religión y de la civilización comienza cuando los amigos de Job se callan, ¿no? Se callan. Israel, en cambio, es interesante que en la cultura de Israel el pensamiento bíblico es más sensible a los sufrimientos padecidos, ¿no? La gente que padece el tema del mal, del sufrimiento. Y la tradición del Antiguo Testamento empalma más, yo diría, con el tema de los sinópticos, con el tema paulino-agustiniano. ¿Ya? Siendo un poquito atrevidos ahí. Pablo y Agustín
por ejemplo, hay cosas que se desarrollan a partir digamos, del pensamiento paulino y agustiniano, que ya tiene que ver con el tema de la reflexión patrística. La penitencia, la expiación, el combate interior, la tentación, el infierno, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, encontramos un tema que es una preocupación por el hambre y la pobreza, ¿no? En la línea también de la primitiva iglesia. Recordemos que la primitiva iglesia lo primero que hace es atender a viudas y huérfanos, y por eso surgen los ministerios. Es que, claro, siguen el comportamiento del maestro, que acogió en su mesa a pecadores, a enfermos y a gente de mal vivir. Jesús ante el mal y la desgracia, ¿no? Jesús, algo que es interesante es que para él el reino de Dios trae el final del mal y de la desgracia. Claro, por eso es que los evangelistas, cuando presentan a Jesús como el Mesías, lo quieren presentar como un día de abundancia, de pan para todos, de alimento para todos, día de sanación para todos. Eso tiene que ver con la perspectiva mesiánica. Entonces, por eso es que han recogido la tradición de Jesús desde esos puntos, ¿no? Y eso es lo propio del tema mesiánico. Jesús rechaza la teología de la culpabilidad, del castigo. Y podemos decir, dice Hans Kuhn dice que donde termina el libro de Job, comienzan los evangelios. Comienzan los evangelios. Ahora, no es porque Jesús ignore la culpa como moral. La culpa moral no la ignora. Él habla con dureza del pecado, ¿ya? Pero se fija en el corazón del hombre. O sea que Jesús va al tema del pecado moral que origina la desgracia de otros. La desgracia de otros. Y claro, evidentemente algunos quieren enriquecerse, como estamos viendo en los medios de comunicación, y bailar encima de la desgracia de muchos, ¿no? Ese es el mal, pues, que permanece, ¿no? Y entonces Jesús perdona a todo el que cree en el perdón. Jesús rechaza las teorías rabínicas del mérito. Prefirió hablar de la recompensa, de algo gratuito. No se presenta una factura a Dios. No se presenta una factura. No se presentan bonos a Dios. El mal y la culpa, esta culpa que condena el Evangelio es la que acrecienta el mal como desgracia. Jesús va contra el mal y la culpa que crea el mal desgracia, y no hay nada del Dios de Anselmo, de San Anselmo, ¿no? Recordemos a San Anselmo, donde por haber quebrantado los cánones, entonces hay que reparar el pecado y hay que hacer un sacrificio. Pero con esto no quiero presentar a Jesús como un revolucionario social. No. Jesús en el centro de su mensaje tiene a Dios. Tiene a Dios. ¿Pero a qué Dios? ¿Cuál es el Dios de Jesucristo? Por eso es que se habla, sobre todo cuando hablamos nosotros de Jesús, hablamos de aquel que evangelizó a Dios. O sea, que evangelizó el concepto de Dios. El concepto de Dios. Bueno, en el occidente se nos ha pegado muy bien la postura paulina agustiniana cuando hablamos del tema del mal. Bueno, favorablemente, ¿eh? Hay cosas que son favorables, por ejemplo, el concepto de persona, el concepto de responsabilidad, el concepto de culpa, ¿ya? Pero hemos también generado la pastoral del terror, ¿ya? La pastoral del mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir, mira que no sabes cuándo. Claro, entonces es la pastoral especializada en amenazas, ¿no? La pastoral especializada en amenazas. Y claro, menos mal, como dicen algunos teólogos, que el que nos va a juzgar no es ningún sacerdote, ningún obispo, ni nada, nadie, solamente Dios, menos mal, ¿no? Y entonces, claro, hubo y todavía hay posturas donde incluso las epidemias, como la que estamos experimentando, los terremotos, se interpretan como consecuencia del mal, culpa, ¿no? De nuevo, la argumentación teológica de los amigos de Job. La sociedad actual
aprendió a llevar muy bien. No voy a decir, por ejemplo, algunos creyentes que a veces compaginan bien, ¿no? Este Dios, ¿no? que coexiste con el mal, pero que, bueno, permanece siempre inocente, ¿no? Permanece siempre inmutable, ¿no? Algunas personas que son creyentes presentan a un Dios que fuera como el abuelo de la casa. Lo metemos a un costado y permanece siempre ajeno a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces esa imagen de Dios todavía, ¿no? Que han mantenido algunos creyentes, pero ante esta catástrofe mundial, ¿qué tenemos que decir? Podemos decir que, como digo, es una culpa, ¿no? Y volvemos con la pregunta, ¿y quién pecó, este o sus padres? ¿No? El Dios cristiano, el Dios de Jesucristo, tiene que sentirse incómodo y tiene que sentirse hasta ofendido con las disculpas teológicas y superficiales que a veces damos los religiosos, los que somos creyentes. Se le encomienda a Dios programar algo para el futuro absoluto. Claro, o sea, es decir, Dios tendrá que hacer algo en un futuro para reparar el excesivo mal del mundo. Pero aquí no está la solución. ¿Por qué? Porque le quitamos a Dios su carácter relacional. Dios tiene que permanecer en ese carácter relacional. Porque si no, el futuro de Dios permanece incierto. El cristianismo pide que no se juzgue aún la obra de teatro en el primer acto. No. Por eso digo, el Apocalipsis termina con enjugar las lágrimas de nuestros ojos. Pero hay un punto importante cuando hablamos de cómo el cristianismo enfrenta el sufrimiento. Entonces voy al tema del desarrollo de lo que me preguntaban al inicio como, ¿no? como propuesta para esta noche, después de haber visto un poquito este tema del recorrido del mal y cómo tenemos que hacer esta reflexión. Y el libro de Job, que es un libro muy interesante, que dará pie para este mes en muchas semanas bíblicas. El tema de Dios y la omnipotencia de Dios. Y ese es un detalle muy importante para el tema de cómo se afronta el tema del sufrimiento y del mal. Hay una frase que, claro, todos siempre la escuchamos, se ha escrito en las paredes, Dios ha muerto, ¿no? Esa es la frase histórica de la... Sí, pero es que, claro, tampoco dirá Hans Kuhn que Dios no ha muerto por un decreto filosófico. No, no es así. Pero sí hay algo cierto en esta frase. Para entender el mal y para entender, balbuceando, como digo, balbuceando, entender o inclinarse ante el misterio del mal y conservar la figura de Dios. Que en realidad sí, Dios ha muerto. Porque, claro, el cristianismo lo dice, ¿no? ¿Qué es lo primero que dice? Que Cristo ha muerto. Y ha sido resucitado, pero ha muerto. Una frase central de la fe cristiana: murió bajo Poncio Pilato. Entonces, claro, lo que el cristianismo presenta para acompañarnos en este momento es un Dios que descendió a los infiernos, que bajó a lo profundo, que murió. Entonces, ¿qué significa? Que hay que cuestionar nuestra idea de un Dios con todas las categorías griegas que le hemos puesto. Que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene controlado. Es más, que está escrito algo de nosotros ya y que no hay posibilidad de conversión. A eso también se llegó. Entonces, las categorías griegas con las cuales hemos construido la imagen de Dios no son del Dios de Jesús. El Viernes Santo es justamente una cuestión profunda, ¿no? Un cuestionamiento profundo para esa imagen que muchas veces tenemos de Dios Todopoderoso. Si vemos la cruz, dirá Moltmann, el gran Jürgen Moltmann, ¿no?
en su libro Dios crucificado, ¿no? Hablará justamente de esto, ¿no? Y entonces, claro, Dios se define a Dios sobre todo, no tanto su potencia, sino su potestad. En la Biblia, lo importante es la autoridad de Dios, no tanto la fuerza de Dios, sino la autoridad de Dios. Y fíjese, por ejemplo, las imágenes de Dios en la Sagrada Escritura siempre son del pequeño David, ¿no? De cómo elige lo pequeño, ¿no? El pequeño David, ¿no? He aquí la pobreza de tu esclava, la pequeñez de tu esclava. Y evidentemente el último libro de la Biblia termina con la imagen del cordero degollado frente a la bestia. El aparente mal, ¿no? Y el que parece débil, pero que sin embargo es el vencedor, ¿no? Entonces, lo que define a Dios es una autoridad que se impone, que convence, que arrastra. La omnipotencia de Dios en la Biblia es la expresión de una esperanza. Dios permanece omnipotente, es nuestra esperanza. Pablo, por ejemplo, vincula la creación de la nada con la capacidad que tiene Dios para resucitar a los muertos. Esa nueva creación. La Biblia ve, pues, el poder de Dios como un aliado contra el mal. Dios tiene la última palabra. El bien tiene la última palabra. La última palabra no la tiene la muerte, sino la vida. Pero siempre a largo plazo. Siempre a largo plazo. Yo diría que en corto plazo está la iglesia y están los creyentes. Porque los creyentes, nosotros participamos del Espíritu que condujo al Nazareno para hacer pasando el bien. Aquí, ahora, el cristianismo cree que la iglesia, como lo dice la Sagrada Escritura, harán los mismos gestos que yo hago y mayores aún, por el Espíritu Santo, ¿no? Y evidentemente es ese Espíritu que realiza las mismas obras del Nazareno entre nosotros. El Dios de la esperanza, el Dios del futuro, el Dios que va delante de nosotros. Preciosa la frase de Marcos cuando dice, recuerden que yo voy delante de ustedes, ¿no? Voy delante de ustedes. Voy a Galilea y voy delante de ustedes. Y eso también es importante recordarlo, ¿no? Es decir, Dios no es ajeno, sino la respuesta que tiene el cristianismo. La respuesta que tiene el cristianismo ante el sufrimiento es la cruz. Y entonces, todos los carismas de la iglesia siempre han visto la cruz. Los teólogos, San Pablo lo dice, ¿no? Lo que es locura para unos, ¿no? Es sabiduría y ¿qué dice? Potencia y fuerza de Dios. Dios Todopoderoso está en la tierra, presente en su iglesia y presente fuera de la iglesia, ¿no? Por su espíritu, ¿no? Presente fuera de la iglesia, como diría Kuhn, ¿no? O sea, Kuhn dice, mejor hay que decir que en la iglesia hay salvación. No te preocupes por lo que hay fuera, no, en la iglesia hay salvación, pero la salvación de Dios supera a la iglesia y la presencia del Espíritu también. Pero es justamente esa presencia de Dios que hace que esa fuerza de vida, como creemos nosotros, se mantenga, que luche, ¿no? Luchemos por la vida, esa fuerza por defender lo débil, esa compasión que tenemos al mirar el sufrimiento por el otro, ¿no? Entonces, Dios Todopoderoso, ¿no? Es el Dios del futuro, ¿no? Entonces, la historia, por tanto, no es una historia de pecado y de mal, es una historia de salvación. Es una historia de salvación. Entonces, termino con esta frase de Karl Rahner que habla de que la protología que se muestra, ¿no?, en la revelación es la escatología. La narración simbólica del inicio profetiza el fin de la historia. Dios estará siempre con nosotros
luchando contra el mal. Dios es el antimal. Dios es el antimal. Dios no quiere el sufrimiento. Asume que no puede haber una creación sin mal. Necesariamente la creación implica el mal. ¿Por qué? Por la limitación que tenemos. Y claro, termino con esta frase, como digo, la protología de la revelación nos lleva a la escatología de la historia y de la revelación. El último libro de la Biblia dice lo siguiente: y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá. No tiene necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor su Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Son palabras conquistadas al final de la Sagrada Escritura, pero después de una larga y dolorosa travesía. Sin embargo, estas palabras hacen eco de lo del principio, del inicio, cuando dice: y vio Dios que cuanto había hecho, todo estaba muy bien. Génesis 1:31. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por esta reflexión. Ha sido interesante el planteamiento que usted ha hecho desde el punto de vista bíblico y también en algún momento filosófico del problema del mal y de la esperanza cristiana como remedio a ese mal. Vamos a pasar ahora, Padre, al momento de las preguntas. Aquí quiero pedirle a nuestros hermanos que están siguiendo esta transmisión que nos hagan llegar sus preguntas escribiéndolas en la plataforma que ustedes estén usando para seguir esta transmisión, ¿ya? Vamos a esperar un poquito entonces, Padre Alejandro, que nos lleguen las primeras preguntas. Mientras tanto, permítame formularle la primera. Es una pregunta que me ha surgido al inicio de su exposición. Usted empezó diciéndonos que la muerte es la expresión suprema del mal, ¿verdad? Pero a la vez nos recordó que San Francisco de Asís, en este hermoso cántico de las criaturas, se atrevía a llamar a la muerte hermana, ¿no? La hermana muerte. Como dándonos a entender que incluso la muerte no tiene una connotación tan negativa si se le ve de algún punto de vista. Entonces, mi pregunta va por este lado, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se le puede llamar a la muerte, expresión suprema del mal, hermana? O, en todo caso, ¿cómo hacer para tener una visión un poco más positiva de la muerte, como la tuvo San Francisco de Asís? Sí, me hace recordar esa parte, la frase de San Pablo que pregunta: ¿dónde está muerte tu victoria o dónde está muerte tu aguijón? ¿No? Entonces, como algo que, digamos, es una experiencia que evidentemente nos desgarra, ¿no? Porque la muerte, sabemos que nosotros tenemos que acompañar a los fieles cuántas veces por un proceso de duelo, ¿no? De duelo hay veces crónico, pasajero tal vez, pero que llevamos, por ejemplo, una palabra que se llama aceptación. Y entonces, claro, el aceptar la muerte como parte de la vida, porque la muerte es parte de la vida, sin por eso quitarle el aguijón tan doloroso que implica la muerte, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Pero que para Francisco, esa hermana, porque Francisco entiende que toda la creación está bajo una imagen de padre, ¿no? Entonces él considera este padre bueno, ¿no? Este padre que él recita constantemente en la oración del Padre Nuestro, y esta vivencia que tiene hace que mire toda la creación con esos ojos de una gran familia.
Y como parte de esa experiencia tan dolorosa que él tiene que enfrentar también al final de su vida, quedándose ciego, ¿no? Teniendo fuertes dolores, ¿no? De pies, ¿no? De cuerpo. Entonces también él experimenta esa relación fraterna, podríamos decir reconciliadora, ¿no? Encontrar un sentido a la cosa incluso más amarga, que puede ser el tema de la muerte, ¿no? Entonces, no escatima de llamar, por ejemplo, hermana, con esa cercanía, porque es aquella, dice, que nos conduce al encuentro con el Padre. Entonces, aquella que nos va a conducir. Es también como la teología judía tiene un libro que se llama, bueno, es como el beso de Abraham, ¿no? Abraham no quiere morir, tiene miedo a morir, y entonces este texto, ¿no? Que no está en el canon, es un apócrifo, ¿no? Pero que habla de que para que Abraham acepte la muerte, entonces la muerte se disfraza de una mujer muy bella. Y entonces con un beso se lleva a Abraham, ¿no? Entonces es una bonita historia de cómo la muerte, digamos, a la luz del creyente, ¿no? Que le encuentra un sentido, pierde ese aguijón que dice San Pablo, ¿no? Pierde esa cosa tan profunda, tan desgarradora, ¿no? De hecho que, claro, cuando hablaba yo con Manuel Fraijó, que es un teólogo en España, decía que bueno, todos creyentes o no creyentes se han ido siempre con un temblor en los labios al final, ¿no? Pero sin embargo, esa experiencia de aceptación de que la muerte es parte de la vida, ¿no? Y de que yo que escucho, por ejemplo, aquí mis hermanos me dicen, pero yo no que voy a tener miedo a la muerte, dice, ¿por qué? Yo sé que al final me voy a encontrar con el padre tal, con el otro padre tal, que hoy no vamos a estar arriba, de repente vamos a hacer un coro todos juntos. Entonces, claro, esa familiaridad, ¿no? que se tiene hace que esta muerte pierda su aguijón profundo. Bien, padre, muchas gracias. Nos ha llegado también otra pregunta. Nos dicen aquí, al hablar del mal, definitivamente intervienen dos realidades, el demonio y el pecado original. ¿Qué relación hay entre el mal, demonio y pecado original? Hay que entender también que, por ejemplo, cuando tenemos estas figuras, el pecado original, que como hablé cuando estaba haciendo referencia al tema de San Pablo, y el tema de Agustín, ¿no? Cuando hablamos nosotros, nos centramos en las primeras páginas del Génesis. Y hoy día que tenemos nosotros una visión analítica, histórico-crítica, algo que no está permitido en otras religiones como el Islam, ¿no? El Islam no tiene un estudio del Corán, pero nosotros los cristianos sí tenemos un estudio de la Sagrada Escritura, porque entendemos que así como Dios se hizo hombre, también la palabra de Dios es una palabra, ¿no?, en lenguaje humano. Entonces el lenguaje humano utiliza lo que llamamos géneros literarios, símbolos, para poder transmitir mensajes. Y mensajes tan profundos. Cuando hay una cosa profunda que quieres transmitir y comunicar, utilizas un símbolo, ¿no? El amor, por ejemplo, que es algo muy inexplicable incluso, se limita a utilizar un símbolo, ¿no? Un corazón o algo. Entonces, cuando hablamos nosotros del origen de todo, utilizamos un género literario, y esto es el género que encontramos en los primeros pasajes de la Biblia. Sin embargo, están hablando de algo muy profundo, del tema de por qué el mal. Volvemos al mismo tema, ¿no? Es decir, y Israel ha tenido, ha escrito estas páginas, como también lo han hecho muchas culturas. Solo que en el caso de Israel, ¿no? Hay un tema. El mal no procede de Dios.
Y es lo que ha querido abordar en la primera parte del libro del Génesis. ¿De dónde proviene el mal? Ya, la reflexión que he hecho ahora, evidentemente es una reflexión que va posteriormente, la reflexión de la teología moderna. Pero, hablando del libro de la Biblia, hay un avance, ¿no? Dios es uno, pero el mal no procede de Dios y la voluntad de Dios no contempla el mal. Dios ve todo bueno. Y entonces ahí está muy interesante, porque retomando lo que decía un gran profesor, Manuel Díaz Mateos, siempre hablamos de pecado original, pero antes del pecado original dice que Dios vio todo bueno. Entonces nunca hablamos de la bendición de Dios al inicio. O sea, hablamos del pecado original, pero ¿y la bendición de Dios? ¿La bendición original? Entonces, importante ese detalle. Ahora, el tema de cómo el pueblo de Israel también trata de explicar el mal, dice no procede del hombre. Hay otro elemento, probablemente algún ser, y vienen los famosos libros apócrifos, ¿no? Que claro, todo esto viene en el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel va a Babilonia. Y cuando está en Babilonia, entonces ahí ve este tema de los dioses buenos y los dioses malos. Entonces, claro, entonces no le llama a Dios, pero sí le llama a un ángel caído, ¿no? Entonces, claro, viene toda la tradición que tenemos. Pero entonces no procede del hombre, viene de otra parte, ¿no? Entonces son modos para hablar de dónde procede el mal. ¿De dónde procede el mal? Entonces, son figuras, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay veces hablamos de la realidad del mal como una cosa personificada, esa es una gran debilidad, porque entonces hay veces parece que nosotros fuéramos como una pelota de fútbol. Hay veces gana uno, hay veces gana el otro. Entonces significa que Dios no es todopoderoso, ¿no? Uno gana, el otro no gana. El otro metió gol, el otro no metió gol. Entonces, claro, oye, ¿cuántos dioses hay? Hay uno solo, ¿no? Pues cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros, para evitar nuestra responsabilidad, hemos creado a alguien a quien echarse la culpa, ¿no? Entonces, sí, importante, son reflexiones, como digo, para un poco orientar, ¿no? Bien, padre. Nos ha llegado una pregunta que nace de una reflexión acerca de estas dos dimensiones que tiene la cruz, ¿no? Por un lado, dolor, sufrimiento, muerte; por otro lado, victoria, resurrección, salvación. Pregunta este hermano si todo sufrimiento tiene dentro de sí una cuota de victoria, de esperanza. Bien, en la cruz, cuando vemos la cruz, por ejemplo, una reflexión que hace John Sobrino, interesante, ¿no? Dice, en la cruz de Cristo, evidentemente se encuentra hasta dónde podemos llegar nosotros, ¿no? Nosotros los seres humanos podemos llegar a cosas muy graves, ¿no? Yo no diría que sean inhumanas, ¿no? Porque si lo pueden hacer los seres humanos, quiere decir que ya un ser humano lo puede hacer, es algo humano. Podemos llegar a cosas muy fuertes, ¿no? Muy graves, muy crueles, ¿no? Crueles. Entonces, esa expresión de la cruz es, un lado, lo que nos revela nosotros como seres humanos, lo que tenemos que cuidar de hasta dónde podemos llegar con la gente inocente ¿no? que hemos crucificado a lo largo de la historia, que seguimos, ¿no? Y que hasta ahora también decimos, cuida a los demás, no seas irresponsable, ¿no? Aquellos que hacen jarana, por ejemplo, en el cementerio, por ejemplo, ¿no? Después de todos los 13 muertos. Aquellos que están vendiendo, por ejemplo, acitromicina y acitromicina que es bamba, ¿no? Aquellos que están jugando con el tema de conseguir dinero a partir de... Bueno, y todo lo que... Y ojo con este detalle, ¿no? Que eso está presente en toda persona, ¿no? Los rostros más angélicos siempre esconden un lado oscuro. Entonces hay que cuidarnos eso, ¿no? Para eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para humanizarnos más, para hacernos como Él, para hacernos como Él. Entonces, por un lado, la cruz revela hasta dónde podemos llegar los seres humanos, ¿ya?
con las personas inocentes, ¿ya? Con las personas inocentes. Y por otro lado también nos revela hasta dónde Dios puede llegar. Hasta dónde Dios puede llegar. Y ese lado me parece muy importante, porque lo que se dice justamente de esa ofrenda redentora lo encontramos en la carta a los Hebreos, ¿no? Cuando Jesús viene proclamado como sumo sacerdote, es porque Él se ofrece a sí mismo. Yo no ofrezco nada aparte, ofrezco yo mi persona que se ofrece, ¿no? Es el auténtico sacerdocio. Entonces, el sacerdocio de los fieles es ese sacerdocio que como Cristo ofrece algo por alguien, ¿no? Entonces, ese es un ofrecimiento que redime, es un ofrecimiento que salva, ¿no? Entonces, me parece importante eso, ¿no? ¿Hasta dónde Dios puede llegar? Y siempre se dice, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en Jerusalén 4 años ahí, siempre he ido al Santo Sepulcro, yo tengo evidentemente confianza en el Santo Sepulcro, ¿no? Pero también está la otra tesis también, ¿no? ¿Y qué pasa si a ningún crucificado se le enterraban? ¿Qué pasa si Jesús también fue echado a una fosa común? ¿No? Y eso es descender hasta lo último. Y ese es Jesús, pues. Ese es Dios. Padre, hay una persona que nos ha mandado una pregunta interesante. Esta persona, entiendo que ve que ante el problema del mal, ante el sufrimiento cotidiano, las personas suelen reaccionar de dos maneras. O hay una rebeldía frente al dolor, no se quiere el dolor, no se quiere el sufrimiento, o por otro lado hay una resignación que llega a ser hasta conformista. Entonces esta persona pregunta cómo entender la esperanza cristiana en medio de estos dos polos. Bien, hay una cosa que la vez pasada hablábamos, señor Castillo, estábamos conversando la vez pasada, y interesante, ¿no? Porque también parte de una reflexión, ¿no? En primer lugar, yo enfoco la parte bíblica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Jesús, es interesante la misma revelación, ¿no? Porque Jesús, dice la Escritura, el ángel no se va al templo de Jerusalén cuando tiene que anunciar el nacimiento de Cristo, se va a Nazaret, ¿no? A Nazaret, Nazaret no es nada. Nazaret no es nada, ¿ya? O sea, no es un pueblo de 500 habitantes, además que también cuando hablan de Nazaret hablan muy mal, ¿no? Los rabinos recomiendan a los judíos no casarse con una nazarena. Pero el ángel se va allá, ¿no? Porque Dios pone su morada ahí. Entonces, claro, ¿por qué Nazaret? Lo que significa Nazaret. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la realidad social, ¿por qué los evangelios están llenos de narración de curación? Entonces, es interesante saber que la gran parte de la gente era gente desnutrida. No tenían que comer. Y cuando no tienes que comer, la enfermedad está ahí. Entonces, la lepra, las enfermedades de la piel, la parálisis, los relatos de los evangelios son justamente relatos de curación, de milagro, ¿no? Pero ¿cuál es el milagro? Que seguramente Jesús no curó solamente los que dicen los evangelios. Los evangelios recogen algunos elementos que ha recogido la tradición, pero no todos a los que Jesús curó. Pero sí hay algo importante, que Jesús no es indiferente frente al dolor humano. Y entonces hay una escena de Jesucristo Superstar, que algunos recordarán, ¿no? Cuando de entre las piedras salen muchos enfermos y que aplastan a Jesús, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque a veces cuando el mal es tan fuerte que uno
siente una gran impotencia, lo único que te queda es amar. Y entonces yo creo que por ahí va. No, uno no puede quedarse cruzado de brazos. Entonces tiene que amar, ¿no? Pero claro, ¿no? Uno se siente impotente, nada quita el sentimiento de impotencia. Pero que eso no se crea cruzado los brazos, ¿no? Entonces yo creo que los santos han sido así, ¿no? Los santos, por ejemplo, nosotros hemos recordado, por ejemplo, a San Francisco Solano, que fue guardián superior de este convento, ¿no? Y bueno, pues también le tocó vivir una peste que se desencadenó en todo Lima, ¿no? Y bueno, él se dedicaba también 2 o 3 hermanos a cuidar a los enfermos, ¿no? Y se contagió. Y hizo su cuarentena. Y terminada la cuarentena, siguió atendiendo a los enfermos. Entonces, claro, el cristianismo no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Y aunque a veces resulte que la fuerza del mal parece grande, parece imponerse, la muerte, sin embargo, no, nosotros confiamos que la última palabra la tiene el Señor. Muy bien, padre. Muchos hermanos nos están haciendo llegar preguntas que tienen que ver directamente con su trabajo pastoral, ¿no? Con su trabajo de acompañamiento en situaciones de dolor. Y preguntan más o menos cosas como esta. Concretamente, ¿cómo acompañar desde la esperanza cristiana a nuestros hermanos que están pasando por un duelo, por una enfermedad, cualquier tipo de sufrimiento, etcétera? Sí, bueno, tenemos nosotros una pastoral que es la pastoral que implica justamente, ¿no?, el acompañamiento en duelo, y nosotros tenemos que escuchar. Yo creo la primero que es escuchar, ¿no? Yo creo que lo que dije en la reflexión que, bueno, he compartido con ustedes, a veces situaciones donde simplemente se pide estar al lado, y yo creo que hay que tener un respetuoso silencio. Pero hay que estar. O sea, el estar con, el escuchar, en la medida de nuestras posibilidades, ser solidarios con lo que podemos compartir, ¿no? Más nosotros que somos consagrados, ¿no?, que hemos hecho un voto de pobreza, ¿no? Entonces, claro, y todas las comunidades, casi la mayor parte de la comunidad religiosa han nacido como una opción por los pobres, recordando justamente a Jesús y su opción por los pobres. Entonces, escuchar y evitar muchas veces estas explicaciones que realmente son muy simples para el misterio del mal, y también el misterio que implica la forma como Dios actúa en medio del mal. La presencia de nosotros es una muestra de cómo actúa Dios en medio de todo esto, ¿no? La iglesia que se moviliza, la gente, ¿no?, las personas, la religiosa, los sacerdotes que han fallecido, los médicos, las personas de seguridad, la gente de salud, ¿no?, aquellos que están tratando de buscar, ¿no?, que la cura llegue a todos, que no intentar también, ¿no?, que los límites de la ciencia no toquen la codicia nuestra de que solamente sea para algunos, sino para todos. Intentar que ahora, por ejemplo, a nivel mundial, se piense en una organización sanitaria mundial, donde haya una inversión mundial, porque esto nos afecta a todos. Aquí no hay como evidentemente, aquí el problema de los judíos es el problema de los palestinos. O sea, tuvieron que preocuparse unos por otros. Se acabó el asunto de divisiones.
Entonces, el acompañar es el estar con las personas, el abrir espacios de escucha, ¿no? El tener palabras de consuelo, de esperanza, porque yo creo que la palabra, o sea, el término Dios es esperanza, es confianza, es confianza. Muy bien, padre. Le agradezco su participación, su disponibilidad para colaborar con esta semana de Reflexión Vicentina. Usted ha cerrado con broche de oro este ciclo de conferencias que comenzaron el día martes, ¿no? Le agradezco. Permítame ahora darle la palabra un momento al padre Pedro Guillén, que es el director del Centro de Animación Vicentina, que organiza precisamente esta semana de Reflexión Vicentina, para que nos haga una reflexión final sobre todo lo que se ha venido hablando durante estos días. Padre Pedro, active su micrófono, por favor. Ahora sí, creo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias, Tito. Bueno, sí, unas breves palabras a modo de, digamos, de conclusión. Concluimos ya la 33 o la 33ª semana de estudios vicentinos y es un buen momento para hacer un balance del tiempo que hemos vivido en el transcurso de estos días. Cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. Tal vez podamos coincidir que nos ha servido mucho para afianzar cada vez más nuestro sentido de identidad, de pertenencia, de compromiso en nuestro objetivo fundamental, que es seguir al Señor desde el carisma de San Vicente al servicio de los pobres. Estos días seguro que nos han servido también para darnos cuenta de la necesidad de una formación esmerada, con principios y conocimientos sólidos, como unos instrumentos muy adecuados para apoyar con mayor amor afectivo y efectivo a los más necesitados, en palabras de San Vicente y en lo que él quería expresar. Desde luego, de nada nos serviría si no lo fundamentamos en una espiritualidad sólida que nos acerque a esa dimensión trascendente con Jesucristo y a desembocar y palpar el rostro de Cristo en el pobre sufriente. Las palabras animantes, esperanzadoras y comprometidas de los ponentes nos ayudan para vivir, o nos están ayudando para vivir este compromiso de amor. Recordemos muy brevemente que el Padre Hidalgo, al presentarnos la respuesta de Jesucristo ante el sufrimiento, nos indicó con mucha claridad las actitudes que debemos tener presente a la luz del testimonio del Señor: la cercanía, la acogida, el perdón, la misericordia, la inclusión, la compasión, la consolación, la fuerza y la esperanza ante el dolor, el impulso de la vida en plenitud y siempre en el marco de una gran fe. Los padres Andrés Moto y Corpus Delgado nos recordaron que San Vicente de Paúl se identificó y abordó cualquier faceta del dolor humano, el dolor físico y el dolor espiritual, siempre desde una mirada y llamada profunda a Dios y un análisis concreto de la realidad donde se vive y desde el impulso de la dignidad del pobre, desde la práctica de la caridad asistencial y organizada, de la promoción humana en sintonía con la sensibilidad y el compromiso que nos presenta el Papa Francisco y que nos hagan superar las pandemias del egoísmo, las desigualdades, la indiferencia, la exclusión y el tender siempre a la solidaridad y a la esperanza. Hoy en día el padre Alejandro Vise nos ha recordado también cómo el sufrimiento y el mal que se identifican o se relacionan muy claramente, pues desde una perspectiva bíblica y sobre todo también desde la reflexión de los teólogos en el transcurso de la historia de la Iglesia y especialmente pues los más modernos, nos dan una luz muy clara hacia esta esperanza profunda que debemos tener para comprender y sobre todo también para aceptar con esperanza, como digo, el dolor y el sufrimiento humano. Y es que a partir de unos meses, pues esperamos que sean pocos, entramos a una nueva normalidad, así se dice, una expresión poco acertada a veces para muchos, y vendrá más duro, pues el dolor y el sufrimiento con la crisis económica
que repercutirá negativamente en los pobres con subida de precios, bajadas del poder adquisitivo, subsidios o bonos prometidos pero no cobrados, puestos de trabajo perdidos o quebrados, inseguridad ciudadana ante esta situación y seguramente por mucho tiempo sumergidos también en ese fantasma cubierto por el manto de la ansiedad ante un posible rebrote a lo mejor de la misma pandemia o de otras parecidas. Que el Señor entonces nos dé mucha fuerza pues para entender todo esto, para intentar superarlo y por otro lado también pues para ser cada vez más firmes en la esperanza cristiana y en el amor a Dios y a los demás. Desde una perspectiva ya de San Vicente, o si queremos de la familia vicentina, vamos a celebrar pues el 27 en concreto, pero algunos días antes también pues la celebración de San Vicente de Paúl, que nos demos siempre pues una oportunidad para orar y para reflexionar sobre todo esto, y el Centro de Animación Vicentina pues también les dará alguna oportunidad para continuar en esta misma reflexión. Lo diremos ya un poco más adelante. Y pidamos entonces al Señor que nos mantenga en fortaleza, en esperanza, en espíritu de unidad, para ser una pequeña y humilde luz ante tantas personas que confían en el Señor y aportar también un poco de luz, de paz y de alegría ante todos los que sufren. Bien, terminar agradeciendo, como lo van a hacer también y lo estamos haciendo cada uno de nosotros, toda la participación, especialmente de los ponentes, también de ustedes, el Padre Domingo, provincial, nuestro, el Padre Chuno, que se encuentra también con nosotros, el Padre Tito, que ha sido un excelente presentador, también lo mismo los estudiantes ya incorporados, y dentro de poco diáconos esperamos, pues Roger y Vero, y todos los participantes en general de la familia vicentina y de otras personas que se han incluido en cada uno de nosotros, ¿ya? Tanto del Perú como de América en algunos lugares. Muchas gracias y que el Señor bendiga a todos. Gracias, Padre, por este resumen de lo que hemos vivido durante esta Semana Vicentina. Padre Domingo, el martes usted aperturó formalmente la Semana Vicentina. Le doy la palabra para que la clausure también con mucha solemnidad. Active su micrófono. 87 comenzamos la Semana Vicentina solo para sacerdotes vicentinos y después se fue abriendo para los demás, ¿ya? Y hubiese preguntado al padre Alejandro algunas cosas, pero he llegado a la conclusión, después de 56 años de sacerdote, que la fe es fiarse de Dios y no intentar entenderle, porque realmente el dolor, y más aún el dolor de los inocentes, es prácticamente imposible entenderle. La Virgen María, estoy seguro que pediría a Dios que no apresaran a su hijo. Que hay un poeta creo que francés, que dice algo de eso, pero María, ¿por qué te adelantas a la Caná de Galilea? ¿Por qué te adelantas a que haga el primer milagro y el primer signo y después le estás adelantando su muerte? Bueno, pues María aparentemente fue una madre no escuchada. María pediría a Dios que no matasen a su hijo. Y bueno, realmente era la redención de esa forma. Y ciertamente sigue existiendo el porqué del dolor, el porqué de tal, y el dolor esencialmente de los inocentes. Pienso que los que tenemos fe tenemos una gran ventaja, que es fiarnos de Dios. Mi madre biológica, cuando murió mi padre lloraba, yo la consolaba y dice, hijo, yo quiero lo que Dios quiere, lo que Dios permite, pero déjame llorar porque le quería mucho. Me parece que esa es un poco la respuesta cristiana del dolor. No hay fácil esta explicación. La Virgen María, de alguna forma, pues sí, es una explicación, es eso. Una madre que pediría, no lo maten. Nunca la vemos en el Calvario protestar contra nada. Entonces creo que ese fiarnos de Dios y ponernos en manos de Dios
es lo mejor. Y tener derecho también, como no, a un tiempo tal vez, pero ¿por qué? Es natural que lo preguntemos por qué. Después cuando viene ya, se va pasando el duelo, bueno, Señor, no lo entiendo, no lo sé. Y solamente caben dos alternativas. O nos deprimimos, desesperamos, amargamos, tenemos tristeza, o lo aceptamos aferrándonos a Dios. Esa es la realidad. Y lo mismo tengo que decir, pero los que no tienen fe, pues también a nivel psicológico es lo mismo. Ya nada consiguen con desesperarse o deprimirse o entristecerse. Solamente es una aceptación que Dios, todos somos sus hijos, creyentes o no, ¿no? Que Dios les dé la gracia de la aceptación. ¿Ya? Eso he aprendido en la vida, con las lecturas, pero sobre todo con escuchar a las personas. Y bueno, también en el cuestión de cristiandad decimos que hay un cuarto día. Después de estas magníficas exposiciones y las preguntas, un cuarto día significa, bueno, ¿y ahora después qué? Algo tiene que cambiar en nuestra vida, ¿no? Todas estas exposiciones son un medio, no son un fin. Tiene que ser para que realmente las cosas cambien. Y cambien, pues como hoy día, que hace un mes que lo de Beirut, día de oración y ayuno por los de Beirut, que se han quedado 300.000 sin hogar. Bueno, a nuestro alrededor tenemos mucha gente que realmente no tiene ni lo necesario, los bienes inalienables, ¿no? La comida, el vestido, la vivienda, la salud, la educación. Bueno, pues intentar todos, ¿no? Ser generosos y con los tristes saber escucharles. Y como nos ha dicho el padre Alejandro, un silencio respetuoso a veces hace mucho, ¿no? Que esté contigo, estoy contigo. Ya. Nuestra fe es maravillosa, ¿no? Pero ayudarles materialmente y ayudarles sobre todo psicológica, espiritualmente. Nuestra fe es el mejor regalo que hemos tenido que tener, porque aunque no tengamos una respuesta al dolor, ¿por qué Dios permite tanto dolor? Por lo menos podemos, aunque sea llorar, pero decirle, bueno, me aferro a Dios y me apoyo en el hombro de Dios. Y como no, en el nombre de la Virgen María, aquí la tengo siempre, que me acompaña, y cuando tengo decisiones difíciles que tomar, como aprovecharla, pregunto que me diga algo, ¿no? La fe es maravillosa para poder dar alguna respuesta lógica a este dolor. Y muchas gracias para Alejandro y a todos los que han... Para hermano Jorge también, gracias, y Tito, ya y Pedro, y Vero, y padre Chuno, a todos los que han contribuido para que estos 4 días hayan sido realmente unos banquetes espirituales e intelectuales, las dos cosas, a la mente y al corazón. Gracias y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias, Padre Domingo. Bueno, no queda más que despedirnos y agradecer finalmente a todos los que se han conectado. Este ha sido nuestro humilde aporte a la Iglesia, al mundo, en estos momentos difíciles que estamos pasando. Padre Alejandro, le pido por favor que para cerrar esta hermosa reunión nos dé a todos la bendición. Muy bien, muchas gracias. El Señor les bendiga, les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.